¿Tú sabes cuánto gastamos, Loki? ¿Cuánto? $100. ¿Cómo? ¡Loki! Hola a todos, bienvenidos a Sandra Ciresar. Este video es patrocinado por Makeup Forever. Hoy voy a estar llevando a Karin, no, a Loki, a la tienda de mascotas para comprarle todo lo que huela. Últimamente me han preguntado mucho, Sandrita, ¿cuándo vas a presentar a Karin con Loki? Sí, le pusimos Loki, no Tontín. A mí me gustaba más Tontín, pero Haru quiso ponerle Loki de loquito contento. Y sí, claro que los vamos a presentar. Yo también estoy muriendo de la curiosidad por ver cómo se llevan estos dos animales, pero tiene que ser cuando Loki ya tenga todas las vacunas puestas y lo hayamos desparasitado. Sí, tenía parásito, caballero. Pero bueno, vengan para acá que les quiero enseñar, porque antes de irme para la tienda tengo que hacerme, obviamente, un restauro en esta cara. Y yo creo que yo nunca les había enseñado el corte de maquillaje como quedó después de que el Titi me hiciera todo esto en Maradán. Miren esto. Todo esto lo hizo el Titi manual. Cada cosita ahí le instaló en el techo. En fin, está súper cómodo este estudio, sobre todo para hacer tutoriales de maquillaje. Vengan para acá, pónganse cómodos, que nos vamos a hacer un maquillaje que se hace en un 2x3, porque lo mío es matando y salando, pero que quede bien lindo. Carolina, ¿le apoya la cámara ahí? Miren la luz aquí, la iluminación. Y sí, cuando trabajo con marcas me gusta darle la calidad de imagen mejor que yo pueda obtener. A mí me gusta usar la base de maquillaje un tilín más oscura que el tono de mi piel. Siento que las bases de maquillaje, como son muy claras, me acentúan más los signos de expresión y las arruguitas. Y ya a una cierta edad, verse bronceadito como que queda cool. Y miren cómo me matificó la piel y la fórmula sí se siente sedosita. Yo creo que el día que voy a subir este video es que se lanza el producto en el mercado. Es nuevo. Puedes ir agregando cobertura. De hecho, después les voy a hacer unas tomitas para que vean que la esponjita por un lado es más esponja y por el otro es como más moterita. Ay, no sé si en su país dirán así moterita. Tiene como una especie de pelitos. Entonces por ese lado te deja una cobertura más natural, que es lo que yo ando buscando. Es que a mí me gusta que se vea la piel natural, que no parezca que llevamos maquillaje. Vayan dejando dicho en los comentarios si les está gustando. Cacha, del lado acá estás nueva. Dice Carolina que del lado acá estoy nueva y del lado acá. ¿Qué tú estás queriendo decir? Del lado izquierdo no hace falta reparación. Es más, me voy a poner también en los párpados para tapar un poquito las venitas. Esto es cuando estoy así súper apurada, que quiero un maquillaje, no maquillaje, con este polvito, ya resolví. Pero si quiero que se vea más producido en maquillaje, si me echo el corrector más clarito aquí y hago los contornos. Óyeme, pero mira qué cambio dio mi piel, por favor. Sí. Súper lisa se te ve, Ciresar. Porque ahí dice que tiene 24 horas de blurring, mi inglés. Eso quiere decir que te deja un acabado desenfocado, te mimetiza los poros. Por 24 horas porque es waterproof. Es decir, que puedes sudar y todo con esto. Y también te la puedes llevar en la bolsa y hacerte los retoques durante el día. Mira aquí, que tengo aquí. No, tú vas a terminar cubriendo el cuerpo rojeces, entero. mira. ¿Se ve ahí en la cámara? Sí, cómo Mira. no. Ahora, como esto es un maquillaje súper veloz, me voy a poner nada más máscara de pestaña, labial y un poquito de rubor. El rubor no puede faltar. Voy a coger este naranjita de aquí. ¿Sabes qué me gusta? Que te deja así acabado mate la base, pero no me quitó el brillo que tenía debajo. Lo deja entrever. No me veo así como un poquito brillosita aquí. ¿Ah? Sí, pero es un brillo más mate. Es un brillo más bonito. Porque tan brilloso así como que uno está grasiento o sudado no me gusta. Voy ahora a ponerme un poco de máscara de pestaña. Pero si tuvieras que quedarte con solo un producto, Ay, pero está difícil. Yo creo que las mujeres optarían, creo yo, por el labial. A mí me gusta mucho ese producto también, el labial. Pero es que eso depende, mijo. Hay gente que prefiere el producto para las cejas porque no tienen cejas o porque tienen las cejas muy finitas. Las cejas también son importantes. La máscara de pestaña también te cambia la mirada. Y si tuviera muchas imperfecciones en la piel, la base de maquillaje. Pero sí, yo amo el labial. Cuando yo estaba en la universidad me hacía todo el maquillaje de rostro con un labial. Me lo ponía aquí de sombrita, me lo ponía de rubor y después me pintaba los labios y ya estaba maquillada. Oye, de hecho yo tengo un videito aquí en el canal de hace 1000 años atrás, cuando hacía los videos en el balcón del apartamento, que yo creo que se llama así mismo, cómo maquillarse teniendo solo un labial. Sí, pues eso es un reto. Como un tonito coral. Últimamente estoy amando los labiales así que te dejan el acabado bien brillosito. Es casi un bálsamo. Miren qué bonito. ¡Ah! A partir del 17 de febrero podrás encontrarla en Sephora. Viene en 32 tonos, por lo que además de base de maquillaje también podrías usarla como iluminador o bronceador. Si ustedes son mujeres y se maquillan, háganlo más rápido.
Nosotros los hombres, lo que ustedes se Oye, maquillan, pero podemos ¿quién te llamó bañarnos, aquí? comer, echar 3 partidas Carolín, Fortnite, 2 partidas que Among Us, esta jugar con el parte del perro. video patrocinado, por favor, ve para allá. Yo te digo a ti que me tienen la baja cogida. Bueno, ¿cómo ven este maquillaje hecho en un 2x3? Está bien bonito. Sí, viste, y se hizo rápido y la cara te cambia. Conclusión, se siente ligera en la piel. No siento que estoy llevando una base de maquillaje pesada. Y promete estar así intacta sin acumularse en las arruguitas y los signos de expresión por 24 horas. Y como nosotros vamos a salir ahora con el calor de Miami y además con el perrito bebé, vamos a ver qué tal se comporta la base de maquillaje. ¡Vamos para allá! Cari, tú no vienes, I'm sorry. Bye, Karin. Bye. ¡Nos fuimos! Estamos listos para recoger a Loki. Ay, Jarolín, ¿qué habrá hecho hoy? Sí, porque todos los días combina algo diferente. Bueno, no es que haga tantas cosas malas, Ay, qué bebé. Pero tal vez te rompió algo. Bueno, o hizo caquini ya ayer rompí una alfombra. encima de tu cama. No, no. Mira lo que hizo, mira. Mira esto. Ay, Dios mío. Mira. ¿Quién hizo eso ahí? ¡Ey! No. Loki. No. Oye, ¿qué fuerza tiene para ser bebé? Mira para eso. ¡Ey! No. Jarolín. Es que Sandra lo altera. Ah, sí, la culpa es mía ahora. Díganme si esta no es la cosa más bella que ustedes van a ver en el día de hoy. Eso alterar así el perro no lo sienta bien. No, donde se va a enterar de verdad él va a ser en la tienda. ¿Estás listo para coger media tienda? Te voy a comprar todo lo que tú vuelas en la tienda. ¡Nos vamos! No, vamos a comprar cosas. ¿Qué estás comiendo? ¿Loki? Va conmigo aquí, él le encanta ir conmigo. Nah, él viene conmigo para acá. Mira, ya se acostó y todo, ¿ya? Loki, llévame solo en la tienda, por favor. No vayas a oler media tienda, ¿eh? Que hay que ahorrar. Ya si le me quitó el perro. Sí, él va conmigo aquí. Este perro es mío, ya tú me quitaste, Karin. No te embulles. Yo lo que sí quisiera en un futuro es buscar la hembrita. Es Jarolín, ¿verdad? Para después hacer los novios, que sí. tengan bebés y todo eso, Yo creo que- casarlos. Yo creo que a Loki le gusta la idea. Porque Karin nunca tuvo jevita, pobrecito. Llegamos, Loki. Llegamos a la tienda. ¿Sabes Loki es mi perro? Jarolín, ¿qué tú crees si lo soltamos aquí en esta hilera que están los juguetes? Oye, un juguete. Ven acá, ¿lo suelto o lo tengo cargado? No, suéltalo, a ver para dónde va, a ver qué Ay, hace. Dios mío, vamos a ver. Oficialmente este es el primer paseo de Loki. Él no había salido de la casa. A ver. Dale, empieza una cosa. Aprovecha. Ah, me gusta la actitud. Dale. Ay, Dios, está frisado. Camina tú por otra línea. Ah, mira, cogió para acá. No, para allá está la comida. Para allá está la comida. mira. No, para allá no. Oye, ya tú tienes cama. Ya. Ay, Harold, va a haber que comprarle la cama. Eso está muy grande para ti. Pero la quiere, caballero. La quiere. Ok, yo sé que la que lo lió es esa de abajo. Pero es que ahí es donde llega. Vamos a enseñarle también la de arriba. Ah, Porque bueno. las de arriba están más acorde a su tamaño. Mira, a ver esta gris. No. No, No quiere. quiere la de abajo. Ay, a ver, espérense, caballero. Y esto de aquí, mira, a ver. Ya no quiere mirar si le sale. Ay, mira esta de aquí, mira. Mira esa que bonita. No quiere. ¿Y esta de aquí? A ver, mira esa que bonita. No. ¿Y esa? No. Él sabe lo que quiere si le sale. Ok, ya, vamos a coger la comida entonces. Ay, mi madre, miren esto. Es enorme para él. Bueno, esa la llevas para tu casa, Bueno, para cuando ya, él quiera. para acostarme yo con él. Cuando él vaya para tu casa. No, es que no cabe ni el carrito, miren esto. Ya se llevó el carrito entero. Bueno, vamos a seguir por la trilera, dale. Dale, ven, vamos a entrar a la trilera, ven. A ver, ¿qué quieres de aquí? Caballero, ¿quieres ese juguetico? ¿Tú quieres eso, brother? $14 vale eso, Loki. Ah, bueno, hijo, pero es como un mono. A ver, vamos a hacerle la prueba. Si él quiere esto de verdad. Loki, busca. Claro que lo quiere, caballero. Lo mordió. Por la cabeza lo cogió. Suelta, Loki, que no es tuyo todavía, no hemos pagado. Ay, se le gustó bastante. Ay, no, Ay, Dios. Pita. Ay, mi madre. Es un monito. Dale, se va para el carrito. Peguito. Esos juguetes que pita a mí no me gustan nada, Nada. Carolín, a mí tampoco me gustaba la cama grande, pero él la escogió, es lo que él escoja, no lo que queramos nosotros, sino lo que quiera él. Ven para acá. A ver en esta hilera si quieres algo, dale. Ven. A ver, ¿y aquí? ¿Quieres algo aquí? A ver, mira. Lo voy a cargar un ratico aquí para que vea las cosas que están en alto. A ver, ¿y aquí?
Mira, ven. Es que está como Ahí. que no le interesa. Y aquí. Y aquí. Tampoco no quiere gastar dinero. Mira, el gnomo sí lo quiere, ¿eh? Ese sí, ¿no? Es verde. Ay, quiere ese. Ya, este sí lo quiere. Yo creo que es verde también. Oye, pero ¿cuántos juguetes? Pero bueno, hija, eso es lo que le está oliendo. ¿Qué quieres que te diga? A ver, un ratico, papito. Mira. Vete, muchacho, vete. Espérate, cuando lleguemos a la casa, Oye, no hemos pagado. Loki. Espérate, Loki, espérate. Loki, no hemos pagado todavía. Cuando paguemos. A ver. ¿Pero qué tú quieres? Una alfombra, Harold. Ah, porque... no, pero eso sí es verdad. No, sí, una alfombra. Te dice para limpiarse las patas. Oye, cuando entra a la sí, casa. es porque me rompió esa. Ay, Loki, qué bueno tú eres. ¿Traíste el dinero? Tenemos alfombra nueva. Vamos para la parte higiene. Karim odia esta parte. Ven, Loki, que tú sí vas a ser un perrito limpio. Mira, Harold, para que le limpies el culín, que ni lo quiere, para que lo sepa. Dice Tropiclean, limpieza tropical. Ay, Dios, no. No, cosas de comer sí no puede ser. No, que tú eres muy bebé. Cosas de comer no puede ser. Tú nada más puedes comer una sola cosa, brother. Bueno, únicamente comprárselo y que se lo guardes para cuando esté grande. Mira, te voy a enseñar una cosa bien cool, Loki. Aquí te puedes hacer tu chapilla personalizada con el número de teléfono de Jarolín para que si te perdieras, que no va a pasar porque ya tú no sales de la puerta si la puerta está abierta, pero si por alguna casualidad te salieras o algo, el que te encuentre te pueda devolver, tenga un número que llamar. Mira, Loki, ID tags. Harold sí la quiere, mira. Sí, yo creo. mira, Mira, tocó. que coja aquí a una. Mira, coge el azul, Loki. Ay, El qué azul. linda está la roja. Coge el azul, hazme caso, Ay, brother. Dios mío, yo me voy por esta. Mira que bella Ah, no, está con la esta patica. también está bonita. Ay, qué linda. Loki, el azul, ¿ok? A El ver, azul. Loki, dale, coge una. Ay, Oh, Harold, esa. se quedó con la negrita esta. Con la de Plin Plin, brother. Cogió esta. Jarolín, 18 dolores. Loki, hijo, está saliendo caro tú. Yo creo que ya voy por más de 100 dolores. Ay, qué lindo. Ah, sí, Loki en español, de loquito, con K. Ok, ahora el tipo de letra. Yo creo que sería mejor esta. ¿A Sandra le gusta esto? Mira la cara de Loki, Jarolín. Creo que terminó si le sale. Oh, sí. ¡Loki! Miren, qué lindo. Loki, nos falta nada más esta fila que es la de la ropa. Ven. Alabado. A ver. No, yo veo vestiditos con brillo, no le interesa. A él le gusta estar en cuero. No quiere ropa, si le sale. No quieres ropa. Este está cool. Ay, eso sí está cool. ¿Te gusta esa ropita? Yo creo que sí. Mira, Alabado. la quiere, la quiere. ¿Quieres un gorrito de este rosado? Mira, ven. No, Loki, por favor. No, no quiere, no. ¿Qué? Acaban de ver mis ojos una maletica para irte de viaje. ¿Tú no quieres una maletica para irte de viaje con nosotros? Mira, mira cómo hay. Mira esa, qué linda, azul. O sea, cuando esté más grande ya no cabe, ¿eh? No. ¿Y aquí? No. ¿Y aquí? No quiere viajar. Mira, Loki, algo que es muy útil, déjame explicarte porque él no sabe. Es un peine para peinarte. Yo sé que tú no tienes mucho pelo, pero es bueno. Escoge un peine. No quiere que lo peinen. Nada, no quiere. Ese que tiene pinchito. No quiere. Él se le hizo rechazo total. Creo que quiere ser un despeinado como su padre. Ay, Loki, mira qué lindos están estos. Por aquí no pasamos. O si pasamos yo ni me fijé. Mira esto, que es el mundo. Una nubecita con la lluvia. Ay, qué bonito. No. Loki se está durmiendo, sí, sí. Mira, Loki, un arcoíris. Nada, la cabeza mira completo para allá. No, él no está para eso. No quiere. Miren, este Guriel es idéntico a Loki. Miren el hermano de Loki. Es que no tiene pelo. No, ¿Cómo tiene pelo está? nada más en la cara, ¿eh? Ay, qué bonito. Tu hermano, mira a tu hermano. Mira, Loki, separado al nacer. Jarolín, yo creo que lo quiere. Jarolín lo quiere. No, no, no Ay, quiere. Jarolín. No, ese no lo quiere. Tú no Lo quieres ese. quiere. Jarolín, vamos a pagar ya. A ver el daño de cuánto fue. Llévate el carrito, por favor. Dale. ¡Ay, papá! Oye, me llevó suave, Loki. No eran tantas cosas. Mira, una java nada más. La cama, que es casi más grande que yo. ¿Cuánto gastaste? No sé, no he mirado todavía. Vamos a averiguarlo. Mira, parecía que eran poquitas cosas, pero ¿tú sabes cuánto gastamos, Loki? ¿Cuánto? 157 dolores. ¿Cómo? Loki. Jarolín, ¿cómo va mi maquillaje? Chica, lo veo bien, ¿eh? Te veo un poquito más brillosita que supongo que sea del calor, ¿eh? Muchachos, que está haciendo un sol y un calor aquí en Miami. ¿Ves que aquí estoy un poquito brillosita aquí? O sea, Pero es una mínima cosa y la verdad es que he sudado cantidad. Lo bueno que tiene Jarolín es que él, si se me corre la máscara de pestaña o tengo Yo una siempre basura en te el aviso. diente, siempre me avisa. no, y de verdad estás bien ahora. Estamos listos para averiguar
averiguar cuáles fueron sus objetos favoritos. Bueno, la cama de seguro, porque miren, ya la está pidiendo. Ok, está bien, ya, compadre, te la voy a poner aquí, tu nueva caja. A ver. ¿Te gusta? Yo creo que esta cama, si se la voy a poner al lado de mi mesa de dibujo. Y en lo que dibujo, tú vas ahí durmiendo, Loki. Voy a vaciar la java aquí. Vamos a ver qué es lo primero que huele. Lo primero que huela va a ser su objeto favorito, ¿ok? 1, 2 y 3. Ah, yo sabía. Los juguetes. Ese le encanta y se lo lleva para la cama. Estos fueron los 2 juguetes que más le gustaron. Mira, mira. ¡Ay! 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 Gracias Makeup Forever por patrocinar este video. Y nosotros nos